Todo comenzó como una noche cualquiera, sin sirenas a lo lejos, sin llamadas de auxilio, sin vecinos golpeando puertas, solo silencio. Ese tipo de silencio que parece inofensivo, hasta que descubres que no lo es. Dentro de ese espacio silencioso, Mackenzie Anderson aún estaba viva. No tenía idea de que los próximos minutos borrarían cada plan que alguna vez hizo, cada futuro que imaginó, cada mañana que creyó que llegaría. No había testigos observando, nadie grabando, nadie viniendo a ayudar. Solo dos personas en una habitación y un nivel de rabia que pronto cruzaría una línea que ningún ser humano debería cruzar jamás. Cuando la policía entró más tarde, no vio solo una escena del crimen, vio señales de algo mucho más perturbador. Porque esto no fue un solo acto de violencia, no fue un error, no fue algo que simplemente pasó, fue repetido, fue prolongado, fue deliberado, y obligó a los investigadores a hacerse una pregunta que aún hoy persigue este caso. ¿Cómo un momento de ira se convierte en una brutalidad imparable? ¿Y por qué no se detuvo, incluso cuando pudo hacerlo? Mackenzie no murió a manos de un extraño oculto en la oscuridad. No fue víctima de un crimen al azar. Fue asesinada por alguien que conocía, alguien en quien confiaba, alguien que alguna vez estuvo lo suficientemente cerca de ella como para conocer sus miedos, y aún así ignorarlos. Este caso no trata solo de cómo terminó una vida. Trata de el control disfrazado de amor, la obsesión disfrazada de cuidado, y un momento en el que la violencia fue elegida una y otra vez, hasta que no quedó vida por arrebatar. Esta noche no solo contamos una historia criminal, estamos revelando qué ocurre cuando las señales de alerta se ignoran, cuando la ira queda sin control, y cuando una sola decisión se transforma en 78. Esta es la historia que los titulares nunca lograron explicar por completo. Esta es la historia detrás del silencio. Esta es la historia del asesinato de Mackenzie Anderson con 78 puñaladas. Antes de convertirse en un nombre en los titulares, antes de ser reducida a un caso policial, Mackenzie Anderson era una persona real. Tenía una vida que no giraba alrededor del miedo. Tenía sueños que no incluían violencia. Tenía planes que nunca imaginó que terminarían así. Para quienes la conocían, Mackenzie era alguien cercana, confiada, alguien que creía en las personas incluso cuando no debía hacerlo. Era el tipo de persona que pensaba que los problemas se podían hablar, que los errores se podían arreglar, que el amor debía ser paciente. Tenía rutinas normales, días comunes, conversaciones simples que ahora parecen imposibles de volver a escuchar. Nada en su vida indicaba que estaba en peligro inmediato. No caminaba con miedo, no vivía escondiéndose. Y eso es lo que hace esta historia aún más inquietante, porque Mackenzie no estaba huyendo de nadie, no estaba pidiendo ayuda a gritos, no estaba preparándose para lo peor. Ella estaba viviendo. Pero, como ocurre en muchos casos de violencia extrema, el peligro no siempre llega de forma evidente. A veces llega lentamente, envuelto en palabras suaves, disfrazado de preocupación, de celos, de «te quiero». Mackenzie confiaba. Y esa confianza fue usada en su contra. No porque fuera débil, sino porque nunca pensó que alguien cercano sería capaz de hacerle daño. Esa es la tragedia silenciosa de esta historia. No se trata solo de cómo murió Mackenzie Anderson, sino de cómo vivió sin saber que el mayor peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La última noche de Mackenzie Anderson no comenzó con violencia. No hubo señales evidentes de que algo terrible estaba por ocurrir. Era una noche común, un espacio familiar, un entorno donde nada parecía fuera de lugar. No hubo llamadas de emergencia. No hubo mensajes de auxilio enviados a último momento. No hubo nadie que pudiera anticipar que esa tranquilidad estaba a punto de romperse.
Pero las investigaciones posteriores revelaron algo inquietante. La tensión no apareció de repente. Había estado acumulándose. Palabras no dichas, conflictos sin resolver, emociones contenidas que, durante semanas, se habían ido transformando en presión. Ese tipo de presión que no se nota desde afuera. Ese tipo de presión que solo existe cuando nadie más está mirando. Durante esa noche, una conversación comenzó. No está claro exactamente cómo empezó, pero sí está claro cómo terminó. Los investigadores concluyeron que el intercambio fue subiendo de tono. Lo que pudo haber sido una discusión normal se convirtió en algo mucho más peligroso. No hubo testigos, no hubo interrupciones, no hubo una pausa que detuviera lo que estaba ocurriendo. Y eso es clave para entender este caso, porque cuando nadie observa, cuando no hay límites externos, las verdaderas intenciones salen a la superficie. En ese espacio cerrado, la situación se descontroló. No fue una explosión instantánea, no fue un segundo de furia que pasó rápido. Fue una escalada, una pérdida gradual de control. Un punto en el que una persona dejó de ver a la otra como alguien humano y comenzó a verla como algo que podía dominar. Mackenzie no estaba preparada para eso. No porque fuera ingenua, sino porque nunca imaginó que una discusión podría transformarse en violencia extrema. Ese es uno de los aspectos más perturbadores de esta historia. No hubo un momento claro para escapar. No hubo una señal inequívoca que gritara «corre». Solo una situación que pasó de incómoda a peligrosa, a irreversible. Cuando los investigadores reconstruyeron esa noche, entendieron que el crimen no fue producto del azar. Fue el resultado de una cadena de decisiones. Decisiones tomadas una tras otra, sin que nadie las detuviera. Y cuando esa cadena llegó a su final, ya era demasiado tarde para volver atrás. El silencio no duró para siempre. En algún momento, alguien entró en ese espacio, y en segundos quedó claro que algo profundamente incorrecto había ocurrido. Cuando los primeros oficiales llegaron, no se encontraron con una escena caótica. No había señales de una pelea desordenada, no había gritos resonando en el aire. Había algo peor, una quietud absoluta, una sensación de que todo había terminado, mucho antes de que alguien pudiera intervenir. Desde el primer vistazo, los investigadores supieron que no estaban ante un incidente común. Esto no era un accidente doméstico. Esto no era una situación que se pudiera explicar con una sola decisión impulsiva. La escena hablaba por sí sola. Cada detalle indicaba intencionalidad. Cada elemento sugería que la violencia no fue breve, ni accidental, ni inevitable. Para los equipos de emergencia, ese momento marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de salvar una vida, se trataba de entender cómo se había perdido. Los peritos comenzaron a documentar todo con extremo cuidado: el entorno, la disposición del lugar, las señales de resistencia, y cuanto más observaban, más inquietante se volvía la imagen completa, porque lo que tenían frente a ellos no era el resultado de un solo acto, sino de una secuencia prolongada de violencia. Los investigadores reconocieron algo que cambiaría el rumbo del caso. La escena no mostraba prisa, no mostraba pánico, mostraba tiempo. Tiempo suficiente para detenerse, tiempo suficiente para pensar, tiempo suficiente para elegir no continuar. Y, aún así, la violencia siguió. Ese detalle fue clave, porque eliminó cualquier argumento de accidente, de confusión momentánea o de defensa propia. Lo que ocurrió allí fue una decisión repetida, una y otra vez. Mientras la escena era asegurada y documentada, una certeza se hizo imposible de ignorar. Quien hizo esto conocía a Mackenzie. No había signos de entrada forzada. No había evidencia de un intruso desconocido. Esto no fue obra de alguien que llegó desde afuera. Fue obra de alguien que ya estaba dentro. Y con ese descubrimiento,
el caso dejó de ser un misterio abierto para convertirse en algo mucho más personal. Una vez asegurada la escena, el enfoque cambió por completo. Ya no se trataba de lo que había ocurrido, sino de quién lo había hecho y por qué. Desde el primer momento, los investigadores entendieron que este no sería un caso sencillo. La escena no mostraba caos externo. No había señales claras de un ataque al azar. Todo apuntaba hacia algo más íntimo, más cercano, más personal. El primer paso fue reconstruir las últimas horas de la vida de Mackenzie Anderson. Los detectives comenzaron por lo básico: llamadas telefónicas, mensajes de texto, actividad reciente, personas con las que había estado en contacto. Cada dato era pequeño por sí solo, pero juntos empezaban a formar un patrón. Un patrón que no hablaba de miedo inmediato, sino de tensión acumulada. Mientras tanto, se entrevistó a familiares y amigos, personas que conocían a Mackenzie de verdad. Ellos hablaron de cambios sutiles, de discusiones recientes, de comportamientos que, en su momento, no parecían alarmantes. Pero ahora, todo cobraba otro significado. Los investigadores también se centraron en el entorno más cercano, porque en la mayoría de los casos de violencia extrema, la respuesta no se encuentra lejos, se encuentra demasiado cerca. A medida que avanzaban las entrevistas, una figura comenzó a aparecer una y otra vez, no como una acusación directa, no como una certeza inmediata, sino como una presencia constante en los últimos días de Mackenzie. Al mismo tiempo, el análisis forense reforzaba esa sospecha. No había indicios de entrada forzada, no había rastro de un intruso desconocido, nada que indicara un ataque oportunista. Eso reducía drásticamente la lista de posibles responsables. La investigación avanzaba, pero no de forma lineal. Hubo contradicciones, versiones que no coincidían, detalles que cambiaban dependiendo de quién los contara. Y eso llamó la atención de los detectives, porque cuando una historia es verdadera, tiende a mantenerse firme. Cuando no lo es, comienza a fracturarse bajo presión. Los investigadores sabían que aún no tenían todas las respuestas, pero también sabían algo crucial. La verdad estaba allí, entre las personas que Mackenzie conocía, entre conversaciones aparentemente normales, entre silencios que decían más que las palabras. Y mientras más profundo cavaban, más claro se volvía que este caso no iba a resolverse rápidamente, porque alguien estaba ocultando algo y no iba a entregarlo sin luchar. A medida que la investigación avanzaba, el círculo comenzó a cerrarse, no de forma abrupta, no con una acusación directa, sino lentamente, casi de manera inevitable. Entre todas las personas entrevistadas, hubo una que aparecía constantemente en la historia de Mackenzie Anderson, no como un desconocido, no como una figura lejana, sino como alguien demasiado presente en su vida. Al principio, esa persona no levantó alarmas inmediatas. Su relación con Mackenzie parecía, en la superficie, normal, incluso cercana. Pero los detectives sabían algo fundamental. En los crímenes más violentos, la clave rara vez está en lo evidente, está en los detalles pequeños, en los gestos, en las inconsistencias. Cuando los investigadores comenzaron a hablar más a fondo con esta persona, notaron algo extraño. Las respuestas eran cuidadosas, demasiado cuidadosas. Cada palabra parecía medida, cada frase ensayada, y aún así, los detalles no coincidían del todo. En una entrevista, los tiempos no cuadraban. En otra, los recuerdos cambiaban sutilmente. Pequeñas diferencias que, por separado, podían parecer insignificantes, pero juntas formaban un patrón inquietante. Los detectives también analizaron el comportamiento emocional del sospechoso. No se trataba solo de lo que decía, sino de cómo lo decía. Había una ausencia notable de sorpresa, una falta de confusión genuina, una calma que no encajaba con la gravedad de lo ocurrido. Y eso llamó la atención, porque cuando alguien pierde a una persona cercana de forma violenta, hay desorden emocional,
Hay preguntas, hay shock. Aquí, en cambio, había control. Ese control llevó a los investigadores a revisar la relación con más profundidad. Salieron a la luz discusiones previas, momentos de celos, situaciones donde el afecto parecía mezclarse con posesión. Nada de eso, por sí solo, era una prueba definitiva. Pero juntos dibujaban un perfil preocupante. Un perfil donde la necesidad de dominar comenzaba a superar la capacidad de aceptar límites. A medida que las entrevistas continuaban, la presión aumentaba, y con ella, las contradicciones se hacían más evidentes. Detalles que antes parecían firmes empezaron a cambiar. Explicaciones que antes sonaban seguras comenzaron a tambalearse. Los investigadores sabían que estaban cerca de algo importante, porque cuando una historia se sostiene en la verdad, resiste el paso del tiempo. Pero cuando se construye para ocultar algo, eventualmente se rompe. Y en este caso, las grietas ya eran imposibles de ignorar. El principal sospechoso no fue señalado por una sola prueba, fue señalado por una acumulación de señales, por silencios incómodos, por respuestas que no encajaban, por una relación que, vista en retrospectiva, mostraba un lado oscuro que nadie quiso ver a tiempo. Para los detectives, el mensaje era claro. No estaban buscando a un extraño. No estaban persiguiendo una sombra. Estaban frente a alguien que había estado allí todo el tiempo. Durante días, la investigación avanzó con cautela. Los detectives tenían indicios, patrones, sospechas, pero aún no tenían una confesión ni una prueba única que cerrara el caso por completo. Sin embargo, sabían algo con absoluta certeza. La verdad estaba ahí, y estaba empezando a presionar desde adentro. El principal sospechoso había sido interrogado en múltiples ocasiones. Al principio, su versión de los hechos parecía coherente, no perfecta, pero estable. Eso cambió con el tiempo. Cada nueva entrevista añadía peso. Cada nueva pregunta obligaba a recordar detalles que no habían sido pensados para sostenerse demasiado. Y ese es el problema con las mentiras. Funcionan solo mientras no se las examina de cerca. Los investigadores comenzaron a confrontar al sospechoso con pequeñas contradicciones. Nada dramático, nada agresivo, solo hechos, horarios que no coincidían, movimientos que no encajaban con los registros, palabras que ya no decían lo mismo que antes. Al principio, el sospechoso intentó ajustar su historia, cambió un detalle aquí, matizó una frase allá, pero cada corrección abría una nueva grieta. Los detectives sabían que estaban cerca del punto de quiebre, ese momento invisible en el que una persona se da cuenta de que ya no controla la narrativa. Y entonces ocurrió algo clave. Una pieza de evidencia, aparentemente menor, fue colocada sobre la mesa. No era impactante por sí sola, pero conectaba demasiados puntos al mismo tiempo. De repente, las opciones se redujeron. Negar ya no era suficiente, explicar ya no funcionaba. El silencio comenzó a ocupar el espacio donde antes había respuestas. Ese silencio no era tranquilidad, era resistencia. Los investigadores lo dejaron durar, porque cuando alguien se queda sin palabras, empieza a enfrentarse a sí mismo. A partir de ese momento, el comportamiento del sospechoso cambió. La postura se volvió rígida. La mirada evitaba el contacto. La seguridad que había mostrado al inicio empezó a desmoronarse. No era una reacción emocional explosiva, era algo más inquietante. Era la comprensión lenta de que el control se había perdido. Los detectives continuaron, paso a paso, reconstruyendo los hechos frente a él. No acusaron, no gritaron, simplemente mostraron la realidad tal como la evidencia la había revelado. Y esa realidad era imposible de ignorar. La conversación giró entonces hacia el motivo, no el cómo. Eso ya estaba claro, sino el por qué. Fue allí donde surgió el núcleo de este caso. El motivo no fue un evento aislado,
No fue una provocación repentina. No fue un instante fuera de control. Fue una acumulación. Celos no resueltos. Necesidad de control. Una incapacidad profunda de aceptar límites. Lo que para otros habría sido una discusión, para esta persona se convirtió en una amenaza intolerable. Y cuando esa amenaza fue percibida, la violencia dejó de ser una posibilidad y se transformó en una decisión. En ese punto, los investigadores ya no estaban reconstruyendo un crimen. Estaban observando una mente enfrentarse a sus propias acciones. No hubo una confesión dramática inmediata, no hubo un colapso emocional evidente, pero hubo algo igual de revelador, una aceptación silenciosa, una respuesta que no negó los hechos, solo intentó justificarlos, y eso fue suficiente. Porque cuando alguien deja de negar y empieza a explicar, la verdad ya ha salido a la superficie. Para los detectives, el caso había cambiado de estado. Ya no estaban buscando qué había ocurrido, estaban confirmando lo que ya sabían. El momento decisivo no fue un grito, no fue una revelación repentina, fue un proceso en el que la evidencia habló más fuerte que cualquier palabra, un proceso en el que la historia fabricada se derrumbó bajo su propio peso. Y al final de ese proceso quedó claro que la muerte de Mackenzie Anderson no fue el resultado de una confusión, ni de un accidente, ni de una reacción inevitable. Fue el resultado de decisiones conscientes, tomadas una tras otra, hasta que ya no hubo marcha atrás. Ese fue el verdadero quiebre del caso, no cuando alguien habló, sino cuando ya no pudo seguir ocultando la verdad. Durante un tiempo, el caso avanzó sin una explosión visible. No hubo una confesión inmediata, no hubo un arresto dramático frente a cámaras, pero eso no significaba que nada estuviera ocurriendo. Al contrario, la presión estaba aumentando lentamente desde todos los ángulos. Los investigadores ya no estaban buscando al responsable. Eso había quedado atrás. Ahora estaban buscando el momento exacto en el que la verdad dejaría de resistirse. El principal sospechoso seguía cooperando, al menos en apariencia. Respondía preguntas, asistía a entrevistas, mantenía la compostura, pero algo había cambiado. La seguridad inicial había desaparecido. Las respuestas ya no fluían con naturalidad. Había pausas más largas, silencios incómodos, y los detectives lo notaron, porque cuando alguien empieza a perder el control de su propia historia, no lo hace de golpe. Lo hace pieza por pieza. Cada nueva entrevista se diseñó con precisión, no para confrontar, sino para observar. Observar cómo reaccionaba ante los mismos hechos contados desde otro ángulo. Observar qué detalles recordaba y cuáles evitaba. Los investigadores comenzaron a repetir preguntas clave, formuladas de manera ligeramente distinta. El objetivo no era confundir, era revelar, y poco a poco las versiones comenzaron a desalinearse. Un horario cambiaba, una acción se movía de lugar, una explicación se volvía más larga de lo necesario. Pequeños cambios, pero constantes. Cada uno añadía peso. Mientras tanto, el análisis de evidencia continuaba avanzando en paralelo. Registros, tiempos, secuencias, nada por sí solo era devastador. Pero juntos formaban un mapa imposible de ignorar. Ese mapa comenzó a cerrarse alrededor del sospechoso. Los detectives sabían que estaban cerca del punto crítico. Ese instante psicológico en el que una persona comprende que ya no está hablando para convencer, sino para defenderse. Y entonces, en una de las entrevistas finales, algo cambió por completo. No fue una acusación directa, no fue una amenaza, fue una pausa deliberada. Los investigadores colocaron una pieza específica de información sobre la mesa. No la presentaron como un golpe final, sino como una simple observación, un dato que conectaba demasiados eventos, demasiados movimientos, demasiadas decisiones. Por primera vez,
El sospechoso no respondió de inmediato. Miró hacia abajo, respiró profundo, se quedó en silencio. Ese silencio duró solo unos segundos, pero en una sala de interrogatorio, los segundos pueden sentirse eternos. Los detectives no lo interrumpieron, porque ese silencio no era vacío, era el sonido de una historia colapsando. A partir de ese momento, la conversación cambió de tono. El sospechoso ya no intentaba convencer, intentaba explicar, y esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando alguien pasa de negar a justificar, la verdad ya ha comenzado a emerger. Los investigadores redirigieron la conversación hacia el motivo, no con acusaciones, no con juicios, con preguntas simples. ¿Por qué esa discusión no terminó como otras? ¿Por qué no se detuvo cuando pudo hacerlo? ¿Por qué el control era tan importante? Las respuestas no llegaron de forma clara, llegaron fragmentadas, incompletas, pero reveladoras. Hablaban de celos, de miedo a perder el control, de una incapacidad profunda para aceptar límites. No era una historia de un segundo fuera de control, era la historia de alguien que se sintió desafiado y eligió la violencia como respuesta. Los investigadores entendieron entonces que el quiebre no sería emocional, no habría lágrimas, no habría un colapso dramático, sería algo más frío, más inquietante, una aceptación implícita. El sospechoso comenzó a hablar en términos generales, evitando detalles, pero sin negar los hechos centrales. Eso fue suficiente, porque la evidencia ya había hecho su trabajo. Cada prueba, cada contradicción, cada silencio había empujado el caso hasta este punto exacto. El momento decisivo no fue un instante explosivo. Fue un proceso en el que la verdad avanzó lentamente, mientras la versión fabricada se debilitaba. Cuando la entrevista terminó, los detectives sabían algo con absoluta claridad. El caso había cambiado para siempre. Ya no había dudas razonables. Ya no había escenarios alternativos. La muerte de Mackenzie Anderson no era un misterio pendiente, era un crimen reconstruido. Un crimen que ahora podía ser presentado paso a paso, sin espacios vacíos. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No cuando alguien habló demasiado, sino cuando ya no pudo sostener el silencio. Una vez que el caso alcanzó su punto de quiebre, la tarea de los investigadores cambió. Ya no se trataba de descubrir quién lo había hecho, eso estaba claro. Ahora se trataba de entender exactamente cómo ocurrió todo. La reconstrucción del crimen no fue inmediata, fue meticulosa, lenta, cuidadosa. Cada elemento fue analizado en relación con los demás. Los tiempos, los movimientos, las decisiones. Nada se dejó al azar. Los expertos forenses trabajaron para establecer una secuencia lógica de eventos, no para dramatizar lo sucedido, sino para explicarlo con precisión. La evidencia mostró que la violencia no fue instantánea, no fue un solo momento fuera de control, fue una progresión, una cadena de acciones que se fueron intensificando sin que nadie las detuviera. Los investigadores determinaron que hubo oportunidades para detenerse, momentos en los que el curso de los hechos pudo haber cambiado. Y eso fue clave, porque dejó claro que lo ocurrido no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones conscientes, tomadas una tras otra. La reconstrucción permitió comprender algo fundamental. No se trató solo de un acto de violencia, sino de una dinámica de poder. Una situación en la que una persona buscó controlar cuando sintió que estaba perdiendo el control. Al final de este proceso, la historia quedó completa. No como un relato emocional, sino como una explicación clara, sólida, respaldada por hechos. Y esa claridad fue esencial para lo que vendría después. Con la investigación cerrada, el caso pasó a manos del sistema judicial. En la sala del tribunal, la historia se contó de nuevo, pero esta vez cada palabra tenía consecuencias legales. La fiscalía presentó el caso paso a paso. La relación, la escalada de tensión,
la evidencia, el momento decisivo. No hubo necesidad de exagerar. Los hechos hablaban por sí solos. La defensa intentó ofrecer explicaciones alternativas, buscó sembrar dudas, cuestionó interpretaciones, pero el conjunto de pruebas era sólido. Los testimonios, los registros, la reconstrucción forense, todo apuntaba en la misma dirección. Durante el juicio, la atención no estuvo solo en el acusado, también estuvo en la ausencia, en la vida que ya no estaba allí para contarse por sí misma. Cuando llegó el momento del veredicto, no hubo sorpresa. El jurado declaró culpable. La sentencia reflejó la gravedad de lo ocurrido y la magnitud de la pérdida. No fue un momento de celebración, fue un momento de cierre legal, porque ningún veredicto puede devolver una vida, pero sí puede establecer responsabilidad, y en este caso, la responsabilidad quedó clara. La historia de Mackenzie Anderson no termina con una sentencia, termina con una pregunta. ¿Cómo algo que comenzó como una relación llegó a un final tan irreversible? Este caso no trata solo de violencia extrema, trata de señales ignoradas, de dinámicas tóxicas normalizadas, de la idea equivocada de que el control es una forma de amor. Mackenzie no murió porque confió. Murió porque alguien eligió la violencia cuando pudo haber elegido alejarse. Esa es la parte más dura de esta historia. No fue inevitable, no fue un accidente, fue una elección, y por eso recordar esta historia importa, porque reconocer las señales a tiempo puede salvar vidas. Porque el silencio, cuando se trata de abuso y control, puede ser mortal. Esta no es solo la historia de cómo terminó una vida, es una advertencia, un recordatorio y una responsabilidad compartida.